Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de la semana 4 de Cívica del ciclo 2017-2. Empezamos con el primer ejercicio y tiene que ver con el tema de lo que son las organizaciones políticas y organizaciones sociales. De acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas, en las próximas elecciones regionales y locales, la agrupación política El Sol Guaracino solo podría presentar candidatos a las alcaldías de provincia y distrito, debido a que la denominación de esta agrupación nos indica que su proyección es la D. Entonces vamos a recordar un poco los conceptos de una organización política. Y los vamos a diferenciar, obviamente, con una organización social. La organización política tiene fines de lucro. Va a servir al Estado, es verdad, pero de todas maneras hay una ganancia de por medio. La organización social es sin fines de lucro. La organización política es considerada una persona jurídica privada. Y la social solamente es una persona jurídica, que puede ser privada o puede ser del Estado, ¿no es cierto? Ahora, en la parte social nosotros estamos permitidos de hacer préstamos, no nosotros prestar, sino tener préstamos de alguna entidad bancaria. Tenemos también la oportunidad de participar del presupuesto de la región, lo que se le llama presupuesto participativo, por lo mismo que estamos ahí ingresando en la participación, valga la redundancia. Tenemos también que no podemos caer en fines ideológicos, cosa que la organización política sí, porque toda política tiene una ideología. En cambio, en social no puedes hablar de política, ni de religión, ni puedes promocionar algún otro fin. Entonces ahí más o menos nos vamos sustentando. La organización política se inscribe en el Jurado Nacional de Elecciones, o está en el Jurado Nacional de Elecciones con la verificación de firmas, sea de la OMPE o de la RENIEC. Pero la parte social está inscrita en la SUNARP, de registros públicos, para poder hacer los préstamos que ellos requieran para sustentar su organización social. Ahora, nos hablan de un tipo de agrupación política. Hay tipos, obviamente. En primer lugar, tenemos nosotros los partidos políticos. En segundo lugar, tenemos los movimientos políticos. En tercer lugar, organizaciones políticas locales. ¿Cuál es la diferencia entre partido, movimiento, organización política local? Es a dónde puede postular. Un partido político puede postular a las elecciones nacionales de presidente, congresista. Puede también postular para la alcaldía provincial o distrital y también puede ser gobernador regional o regidor del gobernador regional. El movimiento político es mucho más pequeño, solamente puede postular para gobiernos regionales y para la alcaldía. Y la organización política local, su nombre lo dice, solamente puede postular para las alcaldías y regidores de lo que vendría a ser la zona provincial, distrital o un centro poblado que requiera obviamente de un alcalde y así esté sustentado en la ley. En este caso nos hablan del Sol Guaracino. Guaracino ya nos está hablando de no una región. Candidatos para alcaldías de provincias y distritos. Nos estamos viendo, no puede ser partido político, no puede ser movimiento, tiene que ser solamente una organización política local. Debido a la denominación que nos indica, es una proyección de la letra C. Pero vamos a ver por qué tampoco es función y alianza. Una alianza es cuando se unen organizaciones del mismo tipo.
se une un partido político más otro partido político, un movimiento político más un movimiento político, o una organización política local más una organización política local. Pero estamos hablando nosotros de fusión cuando se unen diferentes. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, se une un partido con un movimiento. El movimiento va a ser absorbido por el partido. Se une una organización local con un movimiento, la organización va a ser absorbida por el movimiento. Eso es lo que suele pasar cuando se dan las fusiones. A menos que queden en un acuerdo, pero obviamente van a tener la categoría mayor, que es lo que van a querer o van a necesitar para poder postular. Por eso que no puede ser una fusión ni una alianza, porque no están hablando que el señor Guaracino haya conversado con alguna otra organización para poder postular. El movimiento político Marcha Laco gestiona debidamente su inscripción y para ello presenta, entre otros requisitos, el kit electoral, que contiene la relación de un número de adherentes correspondiente al 5% de la población que sufragó en las últimas elecciones dentro de su circunscripción. La verificación de estas firmas lo realiza. Entonces vamos a situarnos de quién nos están hablando. Marcha Laco. Entonces, si tiene el nombre Chalaco, uno más o menos deduce que viene del Callao. Entonces, si viene del Callao, no estaríamos hablando de una agrupación que va a postular para varias instancias. Por ejemplo, para presidente, no lo va a poder hacer. Es por eso que empieza diciendo movimiento político, no partido político. ¿Qué era un movimiento político, hemos dicho? Tiene la capacidad de postular para gobernador regional, regidor o miembro de apoyo del gobierno regional y también para las alcaldías. Gestiona debidamente su inscripción, presenta un kit electoral. Ese kit electoral no solamente es para inscribirse, generalmente cuando uno quiere anular, hacer referéndum, revocatoria, todo lo que tenga que ver con la parte electoral, vamos a pedir nosotros un kit. El kit es lo que contiene los documentos que vamos a llenar, si es que así lo requiriese. Si necesitamos revocatoria, va a contener las preguntas que vamos a contestar, entre otros. Este kit normalmente se pide en la OMPE, pero cuando estamos hablando nosotros de inscripción, depende de qué tipo de organización es. Habla del 5%. ¿Cuál es la ley? Te dice que los movimientos políticos y las organizaciones políticas locales necesitan el 5% de firmas de las personas que sufragaron el año o en el periodo anterior. Mientras que los partidos políticos solamente necesitan el 4% de las firmas de los que sufragaron en el periodo electoral anterior. Acá viene la diferencia. Como el partido político es más grande, ahí nosotros vamos a pedir el kit en la OMPE. ¿Y va a ser la verificación de firmas quién? La misma OMPE. Pero en el caso del movimiento político o organización política local, la OMPE puede darte el kit, pero quien va a verificar tus firmas es la RENIEC. Por ser de rango menor y también por tener menor cantidad de personas las que van a ser revisadas. Mientras que en la OMPE, por ser un partido, son mayor cantidad de personas, a pesar que el porcentaje es menor, la población total del Perú es diversa o es muy diferente a lo que se encuentra en un distrito o en una región. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros, como es movimiento, 5%, kit electoral, revisado por la RENIEC. Tenemos nosotros la pregunta 3. La inscripción de la organización política local Varones al Poder fue rechazada después de la evaluación que realizó el Jurado Nacional de Elecciones. Esto se debió ¿a qué? Vamos a analizar cuáles son los enunciados que nos ponen para ver si estaba bien o no estaba bien la organización política. Lo que podemos decir nosotros es que al inicio no se puede notar correcto porque dice varones al poder. Entonces, si te dicen varones al poder, ¿qué insinúa? Que los que están postulando simplemente son hombres. O varones, ¿no es cierto? Ahí dice el nombre. Y esto está mal porque te dicen que un partido político y los cargos que se asuman tanto en el Congreso o los cargos que se asuman dentro del mismo partido tienen que respetar un 30%. Este 30% corresponde a varones o mujeres,
No significa que solamente tienen que ser 30% de mujeres, también pueden ser 30% de varones. Generalmente estamos asociados o relacionados con lo de mujeres porque siempre han habido partidos de varones. Entonces, ver mujeres en los cargos era difícil de ver o entender, ¿no? Ahora que ya todos podemos acceder a los diversos cargos, mínimo tienen que ser 30% de mujeres, y ellos son, parece que, puros hombres, ¿no es cierto? Después de la evaluación que realizó el Jurado Nacional de Elecciones, se dio cuenta de este detalle. A. ¿Superaron el número de firmas exigidas? No nos dice las firmas que han tenido. O sea, no se sabe si fueron exactamente el 5% que piden por ser una organización política local. No cumplen con respetar la cuota de género. Ahí puede ser, ¿no? Mira, 30% de mujeres no lo están respetando. Presentan un nombre en contra del Estado de Derecho. Recuerden que se rechazan las inscripciones cuando van en contra del Estado de Derecho, como a favor de una dictadura, abajo del Estado de Derecho, o también cuando tienen contenido proselitista. También tenemos nosotros en la letra D, no llevaron la cantidad del 4% de firmas necesarias, sabemos que es el 5%, no podría ser, pero tampoco nos mencionan. Llegaron fuera de la hora de atenciones al público. No es un... Primero que no dice que llegaron tarde, segundo que no puede ser rechazado por eso, rechazado es que ya lo recibieron y lo han denegado. Por lo tanto, lo más claro es la letra B, que no respetan la cuota de género. Ahora pasamos nosotros a un ejemplo de lo que vendría a ser una organización social. Antes de eso, recordemos dos puntos que nos han tocado en las preguntas anteriores, ¿no? Los partidos políticos pueden ser financiados tanto por entidades privadas como por entidades públicas. Recuerden que a veces, cuando terminan las elecciones, se le retribuye un porcentaje de dinero de acuerdo a lo invertido en campaña a los partidos políticos. En este caso, no se exime o se va a rechazar la inscripción del partido, o se van a invalidar las elecciones por recibir un financiamiento público o privado, a menos que ese dinero venga de un lavado de activos o esté mal habido, ¿no es cierto? En el caso de las organizaciones sociales, pueden ser financiadas por las mismas personas, pueden ser financiadas por otros países, también por algunos dádivas que da el Estado, por ejemplo, dona leche, pan, para que puedan abastecerse dentro de estos programas. También vamos a darnos cuenta que las organizaciones sociales dan regalos, mientras que los partidos políticos no pueden dar regalos así nomás por ganar un cargo. Estos partidos políticos generalmente pueden obsequiar calendarios, llaveros, todo lo que no vaya a superar el porcentaje de lo que vendría a ser en ese tiempo, en este año más o menos un 19 soles 90 o 19 soles, según cómo se encuentre el ingreso de dinero de la UIT ese año, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de esta pregunta vamos a hablar de un programa del vaso de leche. Fue creado mediante ley número 24059 del 4 de enero de 1985. Las municipalidades coordinan con los clubes de madre la ejecución de dicho propósito. Además, deberán tomar en cuenta, entre otros documentos, la normativa referida al empadronamiento de beneficiarios. En otras palabras, tienen que tener una lista de quienes pueden beneficiarse de este programa de leche. A veces hay personas que van al vaso de leche y no necesitan esos recursos, y hay personas que se quedan sin recibir este alimento. Este programa es un ejemplo claro de organización social. Hay tipos de organizaciones sociales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos organización social de vecinos, organización social de base, tenemos organización social cultural y educativa, también tenemos deportiva, y estamos hablando de las juveniles. ¿Cuáles son las organizaciones sociales juveniles? Su nombre lo dice, apoya a los jóvenes, adolescentes también, para campañas de salud, para planes de esparcimiento, por ejemplo, tienes los Boy Scouts, hasta hay grupos juveniles de parroquias que sin usar esta ideología religiosa, porque no está permitido en las organizaciones sociales, apoyan a otros jóvenes en lo que lo necesiten. Deportiva, su nombre lo dice. Estamos hablando de clubes que enseñan diferentes deportes y no por necesidad de cobrar, sino de apoyar en las municipalidades o en lugares que lo necesitan.
Cultural y educativa de igual manera, tienes ahí tus asociaciones educativas, de danza, tenemos también especie de bibliotecas para que los niños puedan leer y no hay ningún cobro por usarlas. También podemos hablar de cultural y educativa, preparaciones para universidad, gratuitas, generalmente financiadas por otras entidades educativas que sí tienen fines de lucro, o también financiadas por las mismas municipalidades. Y nos queda la de base y vecinos, y ahí nos puede confundir un poco. Generalmente las asociaciones de vecinos son para solucionar los problemas de infraestructura, del lugar, como arreglo de veredas, pistas, realizar catastros, apoyar en lo que vendría a ser el catastro para lo que es el pago de impuestos que cobra la municipalidad. Todo eso tiene que ver con la organización de vecinos. Colocar nombre a los asentamientos humanos, cambiar de rubro, de repente de asentamiento humano a que pueda ascender a un centro poblado, diferentes cosas. Mientras que la de base son generalmente de servicios básicos como alimento. Ahí nosotros tenemos vaso de leche, clubes de madres, comedores populares y también los que brindan asistencia a madres que no tienen pareja o también los que tienen varios hijos y necesitan hasta un asilo o un lugar donde estar. En este caso nos hablan del vaso de leche. El vaso de leche es un programa de alimentos, su nombre lo dice, y habla de clubes de madres. Estos dos lugares tienen que ver con no vecinos, porque no hablan de infraestructura, sino hablan de alimento y asilo. Por lo tanto, vendría a ser no militantes, porque esto es político. Jóvenes, nos hablan de madres y sin importar la edad que tengan. De ayuda no hay una organización de solidaridad. No es de gobierno, porque no estamos ejecutando alguna ley o acción del gobierno en sí, sino es un apoyo. Sería, por lo tanto, la letra B, organización social de base. Y con eso hemos terminado en la semana 4 de Cívica y nos veremos la próxima clase.